Revelador. Una joven se une a un humilde operario, pero descubre su increíble poder como CEO Ana. Con tan solo 23 años, vive en un colorido barrio de Ciudad de México, donde el ruido constante de las calles se mezcla con el aroma de tacos al pastor. Su vida es una lucha diaria, trabajando horas interminables en una fábrica textil para ayudar a su madre enferma. Criada en una familia humilde, Ana siempre soñó con un futuro brillante, pero las duras realidades de la vida le han enseñado que los sueños son a menudo inalcanzables. Un día, mientras las máquinas zumbaban y el sudor empapaba su frente, conoció a Carlos. Sonriente y lleno de energía, él era un operario de 25 años que irradiaba carisma. En sus almuerzos en la azotea, entre risas y confidencias, Carlos compartía sus sueños de negocio y su deseo de superarse. Ana lo escuchaba con admiración, sintiendo cómo su corazón latía más fuerte con cada palabra. Sin embargo, desconocía que ese joven optimista esconde un secreto profundo. Era el heredero de una próspera empresa familiar que su padre había menospreciado por su origen humilde. El barrio era un mar de vida, los niños jugaban en las aceras, las abuelitas se intercambiaban secretos de cocina y había un espíritu comunitario palpable. Sin embargo, la relación entre Ana y Carlos no pasaba desapercibida. Las miradas de desdén, los murmullos en la calle, comenzaban a pesarlo todo. «No puedes hacer esto, te vas a meter en problemas», decían. Ana sentía como las expectativas sociales la envolvían, pero su atracción por Carlos crecía, su determinación ante los prejuicios se alimentaba. Un día, la pesadilla llegó a la fábrica. Un despido masivo por recortes. Ana vio a sus compañeros quebrarse, y ante la desolación de Carlos, algo dentro de ella despertó. Recordó las palabras de su madre sobre la dignidad y con la chispa de su entusiasmo, propuso organizar una reunión comunitaria. El bullicio del barrio se alzó hasta convertirse en un grito de unión. «No dejaremos que nos quiten lo que hemos construido». Resonó su voz, llena de coraje, ante un grupo cada vez más numeroso. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el apoyo de la comunidad era abrumador. Pero a medida que el amor entre Ana y Carlos florecía, la presión aumentaba. Las incertidumbres danzaban a su alrededor, y la historia de amor que parecía despegar estaba hecha de hilos frágiles. Con cada paso hacia adelante, el pasado de Carlos comenzaba a acechar, interponiéndose en su camino. La verdad estaba a punto de ser revelada. Y Ana debía decidir si su amor era más fuerte que las sombras que amenazaban con arrastrarlos, al mismo tiempo que luchaba por su hogar y su dignidad. La comunidad estaba detrás de ellos, pero ¿podrían encontrar un camino juntos en medio de la tormenta que se avecinaba? El eco del bullicio en la plaza resonaba aún en los oídos de Ana. Las palabras desafiantes, la fuerza de la comunidad y la mirada esperanzadora de Carlos la llenaban de energía. Sin embargo, cuando la reunión se disolvió y regresó a su hogar, el peso de la incertidumbre se deslizó sobre sus hombros como una manta pesada. ¿Era lo suficiente todo lo que habían logrado juntos? ¿Podría todo esto sostenerse frente a cualquier adversidad? Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas lentas y la luz de la luna se filtraba por la ventana, Ana se revolvía en la cama. Pensaba en su madre, en cómo había tenido que luchar toda su vida para mantenerla a flote. La imagen de Carlos la visitaba con cada latido de su corazón, pero también lo hacían los murmullos de desdén del barrio. «No puedes, no pueden», resonaban en su mente, como un eco que se negaba a callar. «El amor y la lucha no tienen que ir separados», se dijo, con una determinación renovada. Al día siguiente, decidió buscar a Carlos. Lo encontró en la fábrica, parado entre las máquinas, su expresión un reflejo de preocupación. Al verlo, su corazón se aceleró, y con un par de pasos, se acercó a él. «Carlos, juntos somos más fuertes. La gente necesita ver lo que somos capaces de hacer». «No solo yo, sino todos nosotros», le dijo, con el fervor que solo el amor verdadero puede dar. Carlos la miró,
su mirada llena de dudas y miedo. Ana, no solo se trata de nosotros. Si la empresa de mi padre descubre que estoy aquí, todo lo que hemos trabajado podría desmoronarse. Podría dañarte, replicó, su voz temblorosa, su corazón dio un vuelco. Ana sabía que Carlos vivía atrapado en un callejón oscuro, dividido entre su familia y su deseo de luchar por lo que creía. Ella sintió una punzada de dolor al comprender que su amor estaba vinculado a más que solo a sus corazones. Estaban entrelazados con expectativas, viejas heridas y secretos no revelados. Debemos hablar con la comunidad, involucrarlos en este sueño. Si ellos están a nuestro lado, encontrarán la fuerza para enfrentarlo juntos, sugirió Ana, convencida de que unir fuerzas era la única forma de superar lo que se avecinaba. Carlos inicialmente se mostró reacio, pero el fuego en los ojos de Ana le hizo reconsiderar. Veía en ella un espíritu indomable, alguien que podría iluminar su camino incluso en la más profunda oscuridad. Juntos, decidieron organizar una asamblea en el barrio, un encuentro que podría cambiar todo. La tarde que eligieron, el sol se ocultaba tras un velo de nubes oscuras. A medida que las personas empezaron a reunirse, Ana sintió que el aire se llenaba de esperanza y temor. Escuchar las voces unidas de su comunidad sería su primera prueba, la confrontación de sus propios miedos. A medida que Ana y Carlos tomaron el escenario improvisado, las miradas de expectación se posaron sobre ellos. Las palabras estaban a punto de fluir, sus corazones latían sincronizados por la emoción. Pero justo cuando empezaron a hablar, un grupo de hombres en trajes oscuros apareció al final de la calle, su presencia enviando un escalofrío a través de la multitud. ¿Quiénes son ellos?, murmuró alguien en la multitud. Ana sintió que el aire se cortaba. ¿Acaso eran enviados de la familia de Carlos? La tensión creció en el ambiente, y una pregunta inundó sus pensamientos. ¿Podrían ellos resistir la tormenta que se aproximaba? La certeza de que su vida estaba a punto de cambiar se instaló en su pecho, mientras una mezcla de miedo y determinación la envolvía y en ese instante, Ana entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su historia, su amor y el futuro de la comunidad estaban al borde de un precipicio. ¿Serían capaces de afrontarlo juntos? Ana sintió que el corazón le palpitaba con fuerza al observar a los hombres en trajes oscuros avanzar hacia ellos. La multitud se acomodó, con mutuas miradas de confusión y miedo. Sabía que el encuentro no era solo sobre ella y Carlos, ahora eran el símbolo de una lucha que muchos compartían. Sin embargo, el estrés del momento comenzó a hacerle cosquillas en el estómago. ¿Todo bien, Ana?, preguntó Carlos en un susurro, su voz apenas audible en medio del murmullo creciente. No estoy segura, respondió ella, su mirada fija en los hombres que ahora se acercaban al escenario. Eran tres, con una apariencia casi amenazante. Avalados por el poder y la riqueza, parecían dispuestos a hacer de este encuentro un espectáculo de confrontación. ¿Qué hacen aquí?, preguntó un vecino de la primera fila, con la voz temblando. La tensión se palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Los hombres se detuvieron, y uno de ellos, de cabello plateado y expresión dura, se adelantó. «Paremos esta farsa ahora mismo», exclamó, su voz resonando como un trueno. «Aquí no tienen derecho a reunir a la gente y provocar disturbios. La familia de Carlos no tolerará estas acciones». Las palabras del hombre rebotaron en la plaza como piedras lanzadas al agua. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Era eso lo que habían conseguido? El eco de su lucha iba a ser apagado por el miedo a unos hombres que sin duda estaban acostumbrados a someter a otros. Carlos se inclinó ligeramente hacia Ana, su rostro empapado en preocupación. «Ana, tal vez deberíamos», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «No», dijo, firme. Las palabras fluyeron de su interior. «Carlos, hemos llegado hasta aquí. No podemos retroceder ahora». La multitud comenzó a murmurar, algunos ya dispuestos a dar la espalda, a abandonar la lucha. Ana respiró hondo, tratando de infundirles valor. Se colocó de pie frente a Carlos, uniendo su fuerza a la de él. «Escúchenme», gritó, su voz atravesando el bullicio. «No estamos aquí para hacer disturbios. Estamos aquí para crear un cambio. Esta comunidad está cansada de ser ignorada. Luchamos por nuestros derechos.
Los murmullos comenzaron a cesar. Muchas caras eran familiares, llenas de dudas, pero también de una chispa de esperanza que necesitaba ser avivada. Ana se volvió hacia Carlos, y en su mirada se transmitían palabras que no necesitaban ser pronunciadas. Déjalos, hizo un movimiento con la mano en dirección a los hombres que les observaban, desafiantes. Hoy es el día en que nuestra voz se eleva. Nadie puede detenernos. Los hombres en trajes intercambiaron miradas nerviosas. Algo había cambiado en el ambiente, la energía de la comunidad comenzó a tomar forma, una unidad fragorosa que parecía hacer eco de lo que Ana había imaginado. «No se vayan», gritó un hombre del fondo. «Debemos quedarnos y luchar por nuestro lugar aquí». Ana sintió cómo la fuerza de su comunidad se manifestaba a su alrededor, un torrente de determinación que era imposible ignorar. «Hagámoslo juntos», clamó de repente. El hombre de cabello plateado sonrió fríamente. «Pueden unirse y gritar lo que quieran, pero no cambiarán la realidad. Las decisiones no las toman las personas comunes». Pero Ana, con el corazón latiendo fuerte, sabía que lo que había aprendido de su madre y de su propia lucha le otorgaba un poder singular. «Las decisiones no siempre las toman quienes tienen el dinero», respondió, el fuego en su voz resonando a través de la plaza. Y quizás, solo quizás, ahí radique la fortaleza que no entendieron. Ana se volvió hacia la multitud, su mirada buscando las caras de aquellos que estaban a su lado. Este era el inicio de algo grande, pero también era el comienzo de un desafío personal que pondría a prueba su amor por Carlos y su fidelidad a la comunidad. Mientras los hombres comenzaban a retroceder, algo cambió en la atmósfera. ¿Qué pasará después? ¿Podremos soportar lo que vendrá?, se preguntó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. En ese instante, Ana entendió que el verdadero poder de su comunidad estaba por florecer. ¿Sería suficiente para afrontar la tempestad que se avecinaba? ¿Y el amor de Carlos? ¿Resistiría las tensiones entre sus mundos? La pregunta quedó flotando en el aire, una promesa de desafíos por venir. Ana observó cómo los hombres de trajes oscuros se alejaban, pero el aire estaba cargado de tensión. La multitud estaba llena de murmullos entremezclados con respiraciones entrecortadas. La victoria que parecía tan a la mano era frágil, como un cristal a punto de romperse. «No se vayan», reiteró una mujer mayor empujando para llegar al frente. Ana la conocía, era doña Marisol, una de las líderes de la comunidad desde hace años. «Esto es solo el comienzo». Ana sintió cómo su determinación crecía al escuchar esas palabras. Necesitaban un faro, y doña Marisol se había convertido en uno justo en ese momento. Las manos de Ana se apretaron en un puño mientras observaba a su alrededor. Aunque la lucha era imponente, había una llama entre ellos que no podían apagar. Carlos, a su lado, la miraba con ansiedad. «¿Estás segura de que podemos seguir?», preguntó, su voz temblorosa. «Sí, pero necesitamos enfocarnos en lo que sigue», respondió Ana, sintiéndose más segura de sí misma. «Vamos a planear acciones concretas. No podemos quedarnos solo en palabras. ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué más podemos hacer con esta energía?». Los murmullos de la multitud comenzaron a tomar forma. La comunidad se preguntaba cómo continuar y en ese instante la rabia y la esperanza se entrelazaron, creando una base sólida sobre la que edificar su resistencia. «Reunámonos mañana por la tarde en el Centro Cultural», propuso doña Marisol, su voz resonando con autoridad. «Necesitamos una estrategia. Este es el momento que hemos estado esperando. No podemos permitir que nos arrebaten nuestro futuro». Convencidos, los rostros alrededor comenzaron a asentar y con eso, una chispa de determinación comenzó a avivar el fuego que vivía en cada uno de ellos. Ana se volvió hacia Carlos. «Debemos hacer algo», le insistió. «No solo para nosotros, sino para todos. Lo que enfrentamos hoy no es solo un ataque a nuestra comunidad, sino una batalla por el futuro de nuestras familias». Carlos asintió, y aunque aún había temor en su mirada, Ana vio que también había una promesa. «Juntos», dijo. «Estamos en esto juntos». Mientras se dispersaban, Ana sintió el peso de sus responsabilidades. Sabía que era un momento crucial para ellos, una semilla de cambio que necesitaba con urgencia ser sembrada.
Quería asegurarse de que no se perdería esa energía transformadora de vuelta en casa. Iluminada por el tenue resplandor de una lámpara, Ana tomó un papel y comenzó a trazar un plan. Ideas brotaban en su mente: talleres de capacitación, reuniones con líderes locales, formas de involucrar a más jóvenes. Cada pensamiento era un ladrillo en el edificio de su comunidad. Al día siguiente, el centro cultural se llenó de rostros ansiosos. Ana se dio cuenta de la magnitud de la tarea. No era solo una reunión para hablar, era un llamado a la acción. Pero, al mirar a su alrededor, vio que no era su voz sola la que resonaba. Todos estaban allí por un propósito común: hacer un cambio, luchar por su dignidad. Carlos subió al escenario, sus ojos fijos en la multitud. Ana ha sido la luz que nos ha guiado. Esto es algo que nunca hemos hecho, pero tenemos un poder oculto dentro de nosotros. Su voz era firme, llena de pasión. «¡Eso es!», gritó alguien de la parte trasera, y el grito se propagó como un eco. «Podemos hacerlo», Ana sintió una oleada de emoción. Este giro en su historia la llenaba de energía. Sin embargo, en el fondo de su mente, la preocupación latía. Y sí, a medida que continuaban su lucha, no solo se enfrentaban a los hombres en trajes oscuros, sino también a los secretos que Carlos había guardado. Esa noche, mientras los ecos de la reunión aún retumbaban en su cabeza, Ana no pudo evitar preguntarse qué otras sorpresas se ocultaban tras el velo de su amor. El futuro era incierto, pero sabía que debía estar lista para lo que viniera. ¿Sería su amor por Carlos lo suficiente para soportar la verdad que podría surgir ante ellos? La pregunta la mantuvo despierta, su corazón latiendo con anticipación y miedo. La tarde se deslizó suavemente hacia la noche, y la comunidad, aún cargada de energía, se preparaba para el encuentro en el centro cultural. Ana, con el corazón acelerado, se aventuró hacia el lugar, sintiendo que cada paso pulsaba como un tambor en su pecho. La idea de un cambio resonaba en el aire, y no solo en forma de palabras. Era tangible, como la brisa que acariciaba su rostro. Al llegar, el bullicio que reinaba dentro la envolvió. Las caras, iluminadas por la calidez de la amistad y la lucha compartida, estaban repletas de esperanza. Ana miró a su alrededor y vio a doña Marisol organizando a un grupo de jóvenes que se mostraban animados, listos para asumir responsabilidades en esta nueva fase. Un nuevo amanecer para ellos. «¡Ana!», gritó una voz familiar. Era Clara, amiga de toda la vida, con su cabello rizado alborotado y una sonrisa que iluminaba el lugar. «No puedo creer que estemos haciendo esto». Se abrazaron con fuerza, y Ana sintió como si el mundo se compactara en ese momento. «Es solo el principio», respondió Ana, sintiendo la energía de su amiga fluir a través de ella. «Debemos ser más audaces. Esto no es solo por nosotros, es por el futuro de nuestros hijos y de todos los que han luchado antes que nosotros». La conversación creció y Ana tomó su lugar en el escenario. Miró a la multitud, cada mirada era un reflejo de la lucha que llevaban dentro, un eco de historias individuales que se entrelazaban en un mismo propósito. Sin embargo, una sombra de inquietud se deslizó por su mente. Carlos no estaba entre la multitud, y su ausencia se sentía con determinación. Ana compartió su visión. Habló de talleres, de unir fuerzas con otros líderes y de hacer eco en su lucha a niveles mayores. La multitud seguía con avidez sus palabras, pero su corazón palpitaba lejos, buscando a Carlos en el mar de rostros. Finalmente, se detuvo y miró hacia la puerta. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio entrar. Carlos, de pie, con su mirada intensa, parecía cuya expresión abarcará todo: amor, preocupación y una chispa de culpa. Sin poder resistir, Ana levantó la mano y lo llamó. «Carlos, ven aquí», pidió, invitándolo a unirse a ella en el escenario. Sus pasos eran firmes mientras avanzaba entre murmullos de asombro. La comunidad lo recibió con respeto, y Ana sintió que el ambiente se volvía un poco más pesado, como si un secreto compartido llenara el aire. Carlos tomó el micrófono, y después de un respiro profundo, habló. Con voz temblorosa, con una sinceridad que traspasaba el escenario, compartió sus miedos y sus sueños. La comunidad escuchaba en silencio, sumidos en su vulnerabilidad. «Nunca pensé que podría ser parte de algo tan grande», confesó. «Pero ahora veo que no estamos solos. Esta lucha es más fuerte que el miedo que nos han impuesto». Ana sintió el calor en su pecho.
Era el momento que había esperado, una unión que iba más allá de su amor, una conexión en la lucha. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta la atormentaba. ¿Cuánto de la verdad estaba dispuesto a compartir? Tras la intervención de Carlos, comenzaron a surgir ideas, estrategias y promesas de apoyo. Todo parecía fluir con naturalidad hasta que, de repente, una voz quebró el aire. ¿Qué hay de lo que pasó con los hombres en trajes oscuros? ¿Ellos volverán? ¿Qué planean para enfrentarlos? El silencio envolvió la sala. Ana sintió que el tiempo se detenía, las miradas se desenfocaron y el miedo se palpó en las paredes. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Ana sabía lo que debían hacer. Nosotros haremos lo que deba hacerse. No se trata solo de resistir, sino de atacar con conciencia y valor, declaró. La afirmación resonó en el aire, como una potente declaración de guerra contra la injusticia. Pero a medida que el grupo se entusiasmaba con nuevas ideas, un susurro le llegó a Ana. Una amenaza de consecuencias si se atrevían a seguir adelante. Su corazón se detuvo. ¿Qué había ocultado Carlos que podría desatar esa tormenta, mientras la multitud estallaba de energía? Ana dio un paso atrás, sintiendo el sudor en su frente. El verdadero desafío no solo estaba en el exterior, sino también dentro del amor que compartía con Carlos. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba justo cuando pensó que las cosas empezaban a tomar forma. Un mensaje en su celular interrumpió su concentración. Era un aviso inesperado de Carlos. Necesitamos hablar, Ana. Tengo que contarte algo. La tensión creció cuando ella leyó el mensaje. Estaba claro que el futuro estaba por desvelar secretos que cambiarían todo. Un nudo se formó en su estómago. ¿Qué más podría ocultar? ¿Juntos podrían soportar la carga de lo que estaba por venir? La emoción seguía presente en el ambiente mientras Ana guardaba el celular en su bolsillo, el sonido del bullicio a su alrededor parecía desvanecerse. El mensaje de Carlos había encendido una sensación de inquietud y curiosidad inquietante en su interior. La comunidad, todavía vibrante por la energía compartida, no podía sospechar que tras la aparente fortaleza de su unión había una grieta que crecía. Ana buscó la mirada de Clara y le sonrió, como si de alguna manera necesitara aferrarse a la normalidad de la situación. Pero en su mente, las preguntas continuaban girando. ¿Qué era eso tan importante que Carlos debía contarle? ¿Por qué había sentido esa inusual presión en su voz? Estaba convencida de que la reunión era crucial para su lucha, pero el corazón la estaba arrastrando hacia un abismo de dudas. Voy al baño un momento, musitó a Clara, apenas sintiendo las palabras salir de su boca mientras se alejaba del grupo. Caminó por el pasillo del centro cultural, donde las luces eran más suaves y la música de fondo no podía ahogar los latidos ansiosos de su corazón. Se detuvo un segundo para respirar, intentando hallar algún tipo de claridad en el caos que estaba generándose en su mente. Cuando llegó a un rincón solitario, tomó su teléfono y se preparó para responder a Carlos, pero el temor se apoderó de ella. La idea de abrir esa puerta, de desentrañar verdades que podían amenazar lo que habían construido juntos, le causó reticencia. Decidió enviarle un simple «estoy ocupada». Hablamos después, sin embargo, el siguiente movimiento de su corazón la sorprendió. Caminando nuevamente hacia la sala principal, decidió que no podía seguir evitando aquello. La lucha no solo era un llamado a la comunidad, sino también a su vida personal. Necesitaba enfrentarse a los problemas directamente, y Carlos era una parte crucial de esa batalla. Al regresar, el rostro de Carlos se iluminó al verla, pero su sonrisa no alcanzó a ocultar la preocupación en sus ojos. ¿Qué había sucedido que lo había dejado tan inquieto? Las voces de la comunidad se entrelazaban mientras él la llamaba a su lado, haciendo una pausa muy por encima de la conversación activa. ¿Te encuentras bien?, le preguntó, frunciendo el ceño de manera involuntaria. Estoy bien. Solo tenía un par de cosas en la cabeza, respondió Ana, sintiendo que sus propias palabras eran un tenue intento de calma. Ella deseaba contarse a sí misma que todo iba a estar bien, pero una sombra en el fondo de su ser le decía lo contrario a medida que avanzaba la noche. La comunidad comenzó a hacer planes concretos, protestas, colaboraciones y eventos para unir a más personas en su lucha.
Las ideas volaban, pero dentro de Ana, el pequeño secreto seguía creciendo, a la espera de ser liberado. De repente, una desesperanza se hizo palpable cuando una voz gruesa interrumpió el bullicio. No podemos permitirnos ilusiones. Si hacemos ruido, atraeremos a los hombres de traje. Ellos buscan una razón para callarnos. Los murmullos de preocupación se encendieron nuevamente. Ana sintió que la sala se paralizaba. No podemos dejar que el miedo nos paralice, gritó, apretando los puños. Debemos ser la voz de quienes no pueden hablar. Nuestra lucha significa más que eso. Mientras la multitud aplaudía su declaración, Carlos la observaba con una mezcla de cariño y angustia. Su mirada, en ese instante, habló más que 1000 palabras. Él sabía que algo más debía salir a la luz, y que el hilo que sostenía su compromiso juntos temblaba peligrosamente. Ana se dio cuenta de que constantemente buscaba su aprobación y su fortaleza, pero esta vez necesitaba saber la verdad. Solo había una forma de seguir adelante. Con una firme decisión, le dio a Carlos una mirada intensa, como si le enviara un mensaje silencioso en medio de la multitud. Hablemos, después de esto. Esa promesa quedó flotando en el aire. Ana estaba lista para enfrentar la verdad y sabía que eso podría cambiarlo todo. Pero mientras la esperanza chisporroteaba en su pecho, una sombra del pasado la acechaba. ¿Sería el peso de la revelación a lo que ambos temían? ¿Qué más podría perder en la búsqueda de justicia? Así, entre la huracanada energía de la reunión y los secretos aún por descubrir, Ana comprendió que su vida personal y la lucha colectiva estaban a punto de entrelazarse de una manera que jamás había imaginado. En su interior, una convicción ardía, pero la inquietud seguía creciendo. Y antes de que su mente pudiera calmarse, su celular vibró de nuevo. Era un mensaje: no puedo ocultarlo más. Te esperaré en nuestro lugar. Con la verdad, Ana encaró la oscuridad del futuro, sabiendo que lo que estaba por desvelarse podría romper todo lo que conocía. Ana salió del centro cultural con la cabeza llena de nubes. La noche aún no había caído completamente, pero la sensación de incertidumbre pesaba como un manto sobre sus hombros. Se dirigió a su rincón secreto, un pequeño parque que solía ser su refugio, donde las viejas palmeras se alzaban como guardianes de sus pensamientos más profundos. El aire fresco acariciaba su rostro, y por un instante logró olvidarse del mundo, pero no de su inquietud. Con cada paso, el mensaje de Carlos retumbaba en su mente. Con la verdad no sentía que el tiempo pasara, pero, en su interior, el reloj seguía marcando. La idea de enfrentarse a él, de mirar su voz inquieta a los ojos, la llenaba de un miedo gélido. Pero también había un fuego, una chispa de valor. Sabía que no podía evitarlo, que la verdad era un peso que debía compartir. Al llegar a su lugar, se sentó en un banco de madera, desgastado pero acogedor. La luna asomó entre las nubes, iluminando la escena con su luz suave. Mientras esperaba, sus pensamientos danzaban entre la comunidad y su relación con Carlos. La lucha por la justicia era importante, pero nunca había considerado que sus propias batallas personales también jugaran un papel crucial en su vida. El sonido de pasos rompió su meditación. Carlos apareció de entre las sombras, su figura se recortaba contra la luz tenue. Ella no pudo evitar notar la forma en que sus ojos brillaban con una melancolía profunda. Ana dijo casi en un susurro, y el eco de su voz pareció hacer vibrar las hojas a su alrededor. Gracias por venir, respondió ella, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Necesitamos hablar. Realmente lo sé, interrumpió Carlos, antes de sentarse a su lado. Su expresión era seria, y eso la hizo temer lo peor. Tengo algo que decirte, y no sé por dónde empezar. Ana respiró hondo, intuyendo que lo que iba a escuchar cambiaría todo. Empecemos por el principio, propuso, intentando proyectar calma, aunque su corazón latía con fuerza. Carlos inclinó la cabeza, buscando las palabras adecuadas. No soy quien crees que soy, dijo finalmente. He estado llevándome una vida paralela, una que me separa de todo lo que hacemos juntos de ti. ¿Qué quieres decir? La pregunta salió casi como un grito. Su mente visualizaba los escenarios más oscuros. Antes de unirme a esta lucha, trabajaba en algo completamente diferente, confesó, y ella notó un temblor en su voz.
Era parte de una corporación que estaba en el centro de muchas de las injusticias que enfrentamos. No podía ignorar lo que sucedía. Y eso me llevó a renunciar y unirme a ustedes. No puedo creer que hayas estado en el otro lado, murmuró Ana, tratando de procesar sus palabras. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque temía que me miraras diferente. Que el pasado arruinara lo que estamos construyendo, explicó Carlos, su mirada llena de arrepentimiento. Pero no puedo seguir ocultando la verdad, Ana. Creo que tengo más información sobre la corporación que podría ayudar a nuestra lucha. ¿Información? ¿Qué tipo de información? Ana sintió que sus manos empezaban a sudar. La revelación de Carlos era intensa y confusa al mismo tiempo. Detalles sobre sus operaciones, sus planes, sus vulnerabilidades, continuó él, ganando fuerza. Podría ser nuestro as bajo la manga. Pero honestamente, no sé si tú podrás olvidarlo, si podrás seguir adelante sabiendo quién fui. Un torrente de emociones se agolpó dentro de Ana. La lucha por la justicia y su vida personal estaban intersectando de una manera peligrosa. ¿Podría confiar en él después de esto? ¿Era su pasado demasiado oscuro para que una luz como la de su lucha brillara en su camino? Mientras las serpientes de la duda y la esperanza se entrelazaban en su pecho, Ana comprendió que su decisión podría definir no solo su relación, sino también el futuro de la comunidad. Carlos, comenzó, pero la verdad seguía escapándose como agua entre sus dedos antes de que pudiera continuar. El sonido de un motor rugiente interrumpió el silencio de la noche. Gritos distantes retumbaban. Ana y Carlos se miraron y sin decir una palabra, supieron que la batalla aún no había terminado. Quedaban sombras por desvelar y no podían perder tiempo. Debemos irnos, dijo Carlos de inmediato, mientras ella asentía, el pánico y la urgencia apoderándose de ella. Esta noche no solo se trataría de enfrentarse a verdades, sino de tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Con movimientos veloces, se levantaron y se dirigieron hacia el ruido, sabiendo que más secretos aguardaban en la penumbra. Pero algo dentro de Ana se reafirmaba, la lucha. Sus lazos y el amor por su comunidad eran más grandes que cualquier sombra del ayer. Y en cada paso que daban, el eco de la sabiduría resonaba en su mente. El pasado puede doler, pero la justicia será su luz. De repente, un nuevo mensaje iluminó la pantalla del celular de Ana. Estamos en problemas. La corporación nos está bajo la mira. Necesito que vengas. La noche se tornó oscura y peligrosa, y con cada latido en su pecho, Ana sintió que el juego apenas comenzaba. El parque, una vez refugio de Ana, ahora se sentía como un laberinto. Las palmeras parecían reclamar su espacio mientras los ecos de la urgencia los empujaban hacia la acción. El rugido del motor se hacía más fuerte y las luces de un vehículo se acercaban, desgarrando la oscuridad. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Ana, su voz tensa. Parece que han venido a buscar a alguien, o a nosotros, respondió Carlos, sus ojos analizando cada sombra que se movía a su alrededor. El miedo podía percibirse en su respiración entrecortada. Ana sintió una punzada de peligro en su pecho. No podemos quedarnos aquí. ¿Dónde están los demás? Su mente pasaba rápidamente por los rostros familiares de aquellos que compartían su misión, su lucha. La comunidad que tanto amaba no podía ser abandonada. Algunos ya deben estar en el lugar de encuentro, respondió Carlos, ya decidido. Hay que correr. Ambos se lanzaron bajo la cobertura de los árboles, el sonido del motor cada vez más cerca. Ana podía ver la silueta del vehículo, el brillo de los faros surcando la noche. El instante de la verdad se acercaba rápidamente a medida que se movían. Un pensamiento atravesó la mente de Ana. La confianza que había puesto en Carlos ahora estaba entre la espada y la pared. ¿Cómo podía creerle completamente? La sombra del pasado pesaba sobre él, pero también había una llama de esperanza. Tenía la información que podría cambiar el rumbo de la lucha. Sin embargo, esa luz dependía de su decisión de seguir adelante juntos. Soltemos nuestras dudas después de esto, dijo ella, tratando de convencerse más que a él. Si logramos ayudar a la comunidad, quizás pueda encontrar en mí la fuerza para perdonarte. Carlos la miró, un destello de gratitud en su mirada, pero era inminente que la situación requería más que palabras.
Deteniéndose un momento detrás de un arbusto, escucharon más gritos, esta vez. Resonaban con claros gritos de aviso. «No sabemos cuántos están con ellos», susurró Carlos, «pero debemos ser astutos». El rugido del motor se detuvo, y la oscuridad pareció tragarse los sonidos. En su lugar, unas voces comenzaron a elevarse, discutiendo en un tono agresivo. La comunidad, que siempre había defendido, era ahora el objetivo. No podían esperar más. Ana sintió que su piel se erizaba. «Vamos, hay que movernos». A medida que se dispersaban entre los árboles, Carlos tomó la mano de Ana con firmeza, como si esa conexión pudiera infundirles fuerza. Ellos eran más que un par de almas perdidas. Eran un símbolo de resistencia, dispuestos a luchar por aquellos que habían estado en la mira de la corporación. En el fondo de su corazón, Ana sabía que la verdad sobre Carlos era solo una parte de un rompecabezas más grande. En ese momento, se convirtieron en los portadores de la verdad, y nada podría servir de excusa para el silencio. Mientras corrían, Ana recordó la frase que había escuchado en el centro cultural: «La verdad es la mayor arma que poseemos». Fue un recordatorio necesario, y el impulso creció en su pecho. Necesitaban más que valor. La verdad debía ser revelada. Entraron en un claro iluminado tenuemente por la luna y a lo lejos, vislumbraron la reunión. Gente congregándose, rostros preocupados. Sin embargo, el aire estaba impregnado de una fe inquebrantable, sabían que eran más fuertes juntos, pero, al asomarse al corazón del grupo, un escalofrío corrió por la espalda de Ana. Entre los rostros familiares, una figura sorpresa apareció, uno de sus aliados más cercanos, quien había estado desaparecido. Y no estaba solo. Alrededor de él, miradas rivales y desafiantes se encontraban, esperando su próximo movimiento. Ana se detuvo en seco, los latidos de su corazón resonando como un tambor, todo a su alrededor se desvaneció en un silencio ensordecedor. Su mente se llenó de preguntas. «¿Qué significa esto?», se preguntó en voz baja mientras la presión del momento comenzaba a asfixiarla. Y en esa aterradora expectativa, el líder del grupo rival avanzó, con el rostro cubierto de sombras. «Sé quiénes son ustedes y lo que están tratando de hacer», dijo con voz helada. «Pero no lo permitiré. No ahora, no nunca». Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, unas revelaciones desgarradoras estaban a punto de desatarse. Ana sintió una nueva ola de determinación fluir en su interior. La lucha apenas comenzaba, y pronto, las verdades ocultas y el valor de su comunidad se enfrentarían al mayor desafío de todos, la corrupción que amenazaba con tragarse todo lo que amaban. «Estamos listos», murmuró Ana, sintiendo el peso de sus elecciones, mientras el futuro parecía tambalearse frente a ellos. El aire se volvió denso, cargado de incertidumbre y peligro. Ana sintió como la adrenalina palpitaba en sus venas, un ritmo incesante que se sincronizaba con su aliento acelerado. El líder del grupo rival, un hombre alto y austero, irradiaba una aura de control que hacía que el corazón de Ana se encogiera en su pecho. «Ustedes han estado interrumpiendo nuestros planes desde el principio», continuó él, sus ojos brillando con malicia. «Creen que pueden sacar a la luz la verdad, pero hoy se darán cuenta de que eso no es una opción». Ana echó un vistazo a su alrededor, buscando a Carlos. Su compañero se había tensado a su lado, su mano todavía sosteniendo la de ella con una firmeza que ofrecía algo de consuelo. Pero ella sabía que el tiempo se agotaba. La comunidad estaba en juego, y cada segundo era crucial. «No estamos aquí para confrontar a nadie», habló Ana, intentando hacer que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «Solo queremos proteger a nuestras familias, a nuestra gente». Su determinación se reflejaba en su mirada, y por un instante se sintió como si pudiera desafiar el mundo. «Esa es precisamente la razón por la que deben ser callados», retumbó el líder, su tono siniestro sumergiendo el claro en un silencio helado. «Tu comunidad no tiene idea de lo que realmente está en juego. Les hemos dado la oportunidad de vivir en paz, pero su resistencia está causando problemas. Y los problemas se resuelven de una manera definitiva». Un murmullo recorrió el grupo. Ana intuyó el temor en los rostros de sus compatriotas. Preguntas sin respuesta pesaban sobre ellos como nubes de tormenta. Pero la voz interior de Ana no se detuvo.
Había algo más profundo que su comunidad, había una verdad que necesitaba ser revelada, una historia que cambiaría todo. ¡Basta! Carlos dio un paso adelante, su voz repleta de desafío e indignación. No dejaremos que atenten contra nuestros seres queridos. Estamos aquí para luchar y no tenemos miedo. Ana lo miró, sintiendo que la llama de la valentía se encendía entre ellos. Pero algo más la sacudía, la sensación de que el desafío que enfrentaban era superior a cualquier acción que pudieran tomar en ese instante. El líder rival sonrió, al hacerlo, su mirada se volvió ardiente. Luchar, es lo que han decidido. Pero déjenme ser claro, la traición siempre tiene un precio. De repente, un silbido de alerta cortó el aire. Una figura emergió de las sombras, uno de los hombres que habían creído perdido en la lucha, desbordando un aire de peligro y resolución. Al reconocerlo, Ana sintió un vuelco en el estómago. Era Miguel, un guerrero incansable que había sido su mentor. Sin embargo, su expresión no era de felicidad, sino de una profunda preocupación. «Miguel». Ana no pudo evitar el grito que salió de su boca. «¿Qué haces aquí?» «Debemos irnos, Ana», dijo él, su voz tensa. «Ellos han puesto un objetivo en nuestra espalda. No solo nosotros, toda la comunidad. El tiempo se acaba y lo que viene no es bueno». A medida que las palabras de Miguel se asentaban, la tensión se intensificaba. El líder rival finalmente había perdido la paciencia. «No les daré más tiempo. Si no se rinden ahora, lo lamentarán». Ana buscó en su mente el camino correcto, sabía que el futuro de su comunidad dependía de su siguiente movimiento. «Miguel, Carlos, tenemos que actuar juntos. No podemos permitir que nos dividan». Un silencio profundo envolvió la reunión, un momento donde cada persona sintió la carga de la decisión que tendría que tomar. Los ojos estaban fijos en Ana, necesitaban un líder, alguien que les guiara en la lucha. «¿Por ellos? ¿Por nuestra comunidad?» Ana elevó su voz, y una chispa de esperanza brilló. «No dejemos que el miedo nos paralice. Somos más fuertes juntos. Levántense. Luchemos». Ese grito resonó en los corazones de quienes estaban presentes. Pero no obstante, el miedo seguía acechando en cada rincón. La incertidumbre comenzaba a oscurecerlo todo, y Annie sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros. El líder, estallando en risa cruel, se acercó aún más. «Entonces, que así sea. Prepárense para el caos». El futuro se tambaleaba, y Ana sabía que la batalla que se avecinaba sería más que una lucha física. Desde dentro, su propia verdad debía salir a la luz, y el tiempo se estaba agotando. Lo que ninguno sabía era que dentro de esa comunidad, se escondían secretos que cambiarían el rumbo de la lucha de una manera irrevocable. Una revelación estaba a punto de desatarse, y podría ser el giro que necesitaban para ganar así como perder todo. ¿Cuál es ese secreto que no han querido contar? Ana se preguntó, su mente rebosante de dudas. Justo antes de que pudiera descifrarlo, la oscuridad se raspaba para dar paso a otra luz siniestra. La tensión en el aire era palpable. La comunidad, unida en su lucha, sabía que el momento decisivo había llegado. Ana, con el corazón latiendo desbocado, se adelantó al grupo. «Hoy no vamos a ceder. Esta comunidad, nuestra gente, ha luchado demasiado para que unos pocos la silenciemos. No más miedo». Su voz resonó vibrante entre los suyos. Carlos se movió a su lado, sintiendo cómo la determinación de Ana se filtraba en su propio ser. «Lo que realmente temen es nuestra verdad. Vamos a desenmascararlos, a mostrarles que no somos fáciles de doblegar», agregó, sus palabras alimentando la llama de la esperanza. Miguel, con su presencia imponente, levantó el puño. «Juntos, este es nuestro poder. Hemos estado al borde del abismo, pero el caos que ellos traen no nos destruirá. ¿Lo convertiremos en el trampolín de nuestra victoria?» Con la adrenalina fluyendo por sus venas, Ana tomó un profundo respiro y miró a los hombres en trajes oscuros. «Estamos aquí para declarar la guerra a la injusticia. Ustedes creen que pueden acobardarnos, pero somos más valientes de lo que imaginan. La voz de nuestra comunidad no será silenciada.
El líder rival, que había estado observando, dejó escapar una risa burlona. ¿Creen que pueden ganar con palabras? Están muy equivocados. Pero Ana, empoderada y decidida, respondió con una firmeza que sorprendió a todos. No solo con palabras. Con unidad. Cada uno de nosotros lleva dentro la fuerza para luchar. Vamos a hacer que escuchen nuestras demandas. Las palabras de Ana resonaron como un eco en el corazón de quienes la rodeaban. La esperanza comenzó a brillar entre las sombras, y cada rostro se llenó de una determinación renovada. Luego, la multitud se preparó. Las voces comenzaron a alzarse. «¡Por nuestros derechos!», gritaban. «¡Por una vida digna!», resonaban. La sinfonía de gritos se convirtió en un clamor poderoso, un torrente de energía que desafiaba a los hombres en trajes oscuros. El líder rival, aún intentando mantener su control, se dio cuenta de que la situación se le escapaba de las manos. «Silencio», ordenó, pero la resistencia de la comunidad solo creció. En los ojos de Ana brillaba el fuego de una chispa que prometía cambios. «No retrocederemos», exclamó. «Esta lucha es para todos y cada uno de nosotros». Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Entre la multitud, un conocido de Ana, el abogado que alguna vez había representado a la comunidad, apareció de repente. «No más. Los documentos que tengo en mis manos desvelan lo que han estado haciendo. Nadie más puede ser un cómplice». La revelación de los documentos era el as bajo la manga que necesitaban. «Debemos asegurarnos de que todo esto se haga público. Esta es la evidencia de sus crímenes», continuó, luchando por hacerse escuchar en medio del clamor. Con el corazón en llamas, Ana se volvió hacia Carlos. «Ahora es nuestro momento. Ellos piensan que su dinero y poder son suficientes, pero nosotros tenemos la verdad de nuestro lado». A medida que el abogado entregaba los documentos a la comunidad, las miradas se volvían desafiantes. El líder rival, furioso, comenzó a retroceder ante la emboscada de la verdad. La comunidad se unió aún más, formando un bloque impenetrable que desafiaba su imperio. «Esta no es solo nuestra lucha, es la lucha de todos aquellos a quienes han menospreciado», gritó Ana, alzando el papel en sus manos. «Hoy, la comunidad se convierte en el faro de esperanza para todos los que han sido silenciados. Y no dejaremos que nos detengan». Los hombres en trajes oscuros estaban acorralados, sintiendo el peso de la verdad y el poder de la comunidad. Ana sintió que el aliento se le detenía, el clamor de esperanza, resistencia y amor llenaba el espacio. Era un momento que marcaría un antes y un después para ellos. «¿No más sombras? Hoy la luz va a prevalecer», exclamó Miguel con toda su fuerza, y el grito ensordecedor de la multitud acompañó sus palabras. El impacto fue inmediato. Los hombres comenzaron a dar pasos atrás, incapaces de enfrentar la marea de valor que se había levantado. Ana sintió que las dudas se esfumaban. Habían logrado lo que pensaron que era imposible. Justo cuando pensaron que la batalla había terminado, el líder rival, en un último intento desesperado de recuperar el control, intentó huir. «No soporto perder de esta manera», gruñó, pero la comunidad había dejado claro que su voz no se silenciaría. Con un gesto decidido, Carlos tomó la mano de Ana, intercambiando miradas de reafirmación. «No importa lo que venga después, lo que hemos hecho hoy es más grande que cualquiera de nosotros. Está en marcha un cambio real». Mientras la noche daba paso a la luz de un nuevo amanecer, Ana sintió que su corazón rebosaba de esperanza. La lucha aún no había terminado, pero ahora sabían cómo enfrentarse a lo que vendría. «La verdad nos ha unido, y juntos seremos invencibles», susurró, y así, entre risas, abrazos y un futuro lleno de promesas, la comunidad comenzó a reconstruir las bases de un nuevo camino. Ana y Carlos, unidos no solo por su amor, sino por el coraje de defender lo que era correcto, se dieron cuenta de que habían trazado un nuevo destino. Habían encontrado en medio de la adversidad la fuerza que nunca supieron que poseían. Con la comunidad a su lado, mientras se alejaban del desafío, Ana sabía que la batalla sería solo una de muchas, pero ahora también había algo más. Había amor, esperanza y unidad. Y en ese instante, entendieron que juntos podían enfrentarlo todo. Si sientes la energía de esta transformación, es momento de actuar.
Necesitas suscribirte ahora para que no te pierdas las historias que vienen, porque lo mejor siempre está por venir. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad de valientes siga creciendo. Comenta tus emociones sobre este final y cuéntanos cómo te ha impactado. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No dejes que se lo pierdan.